Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Los manicomios, centros psiquiátricos o sanatorios. No importa el nombre que le pongan para ser mejor aceptado por la sociedad cuando se necesita recurrir a uno, ya sea por familiares, casos propios, de conocidos o simplemente por escuela y trabajo. La gente suele recurrir a estos cuando se tiene un problema emocional y neurológico incomprendido y requieren el apoyo de profesionales, de personal capacitado y en el mejor de los casos, salir controlados o curados después de un corto periodo dentro de uno. Lamentablemente vivimos en una sociedad que no suele tener bien visto a las personas que necesitan ir con un psiquiatra, a pesar de que los problemas que te pueden llevar a visitar a uno pueden ir desde el duelo hasta crisis de ansiedad o estrés por exceso de trabajo. De la mano con lo mal vistos que son, están la gente que aún dedicándose a esta área de la medicina de manera voluntaria decidió dar su peor imagen a las personas que requerían su ayuda, complicando sus casos, inhumanizándolos o, en algunas estancias, incluso acabando con su vida. Hoy hablaremos de ello. I Goyo Destroys presenta 9 escalofriantes historias de manicomios. Pero antes, brevemente, te presento al patrocinador de este video. Con la app de Mercado Pago puedes pagar de manera segura prácticamente cualquier cosa, compras por internet, el agua, la luz e incluso sustituir tus tarjetas y pagar mejor con código QR. Te dejaré en la descripción y el comentario fijado un link para que descargues la aplicación y recibas 100 pesos de regalo y los gastes en lo que quieras. Ahora sí, comencemos. Número 9. Soy enfermera. Mis prácticas y servicio social los decidí hacer en un hospital psiquiátrico que atiende en su mayoría a adultos mayores. Esto porque me gusta mucho el trato con los ancianos y sé que incluso en hospitales comunes se les trata de lo peor. No puedo imaginar en este tipo de hospitales el cómo. Pese a que sean instituciones de paga, o mejor dicho, mientras más alta sea la institución de paga, puedo casi jurar que puedes verle a los trabajadores cola y cuernos por lo hipócrita de su comportamiento, haciendo este tipo de trabajos por dinero y no por vocación. Mis prácticas y servicio fueron en 2 clínicas diferentes, cosa que explicaré más adelante, pues en la primera no tenía tanto presupuesto, era privado, pero recibían cierto apoyo de instituciones que, como dije al inicio, ayudaban a ancianos, ya que el mismo hospital se encargaba de hacer donaciones a lugares de menos recursos en zonas alejadas. Yo tenía que ir por aproximadamente 6 meses, divididos en horas y días no tan seguidos. Normalmente era un día sí y uno no, 3 días a la semana, quitando los fines de semana que no nos permitían estar haciendo horas de servicio. Durante ese tiempo me encariñé mucho con una mujer llamada Marta. Era una señora ya senil, de aproximadamente 80 años, y que pese a que los doctores del lugar decían que era muy violenta, jamás me había tocado verla de ese modo. Al contrario, siempre era en extremo dulce. A veces me llamaba por otros nombres que por lo que decía eran familiares y su mente le jugaba bromas, haciéndola sentir en momentos que recordaba. La cosa es que yo enfermé casi un mes por completo de influenza y no me pude presentar a hacer servicio, pero mi escuela, importándole poco, me exigía que para X fecha yo ya tuviera las horas listas. Haciendo cuentas, yo tendría que buscar la forma de ir todos los días en lugar de solo 3, cosa que como estudiante era muy pesado. Hablé con la clínica y aceptó que yo tomara incluso horas nocturnas solo como apoyo. Podía dormir en un pequeño cubículo en la central con los enfermeros y estudiar ahí sin problema. Solo debía ayudarles a los doctores y enfermeros a cambiar pañales y revisar a los pacientes cada cierta cantidad de tiempo mientras ellos descansaban también. Para mí, esto fue la mejor de las opciones, pues así terminaría antes y, en la noche de mi primer guardia, cuando me advirtieron los enfermeros que hiciera lo que hiciera y pasara lo que pasara, no me metiera sola a los cuartos que tenían una línea roja en sus puertas cerradas, pues estos eran los pacientes más agresivos del piso y por algo se encontraban separados al resto. Me sorprendió mucho que Marta estuviera marcada como 1, pues como dije antes, ella siempre ha sido una persona de lo más agradable conmigo. Y todo el personal, así que por la noche cuando escuché que empezó a gritar por ayuda, corrí a asomarme por su puerta y la vi como si estuviera teniendo un infarto, así que sin pensarlo, abrí la misma y entré. Grave error. Ella se levantó de la cama como si estuviera con otra persona
y comenzó a gritar de una forma horrible, al mismo tiempo que con sus huesudas manos me rodeaba el cuello con una fuerza descomunal. Fue ahí cuando los minutos se hacían eternos y no entendía por qué no podía quitarla si ella era tan frágil durante el día. Llegaron los enfermeros e inmediatamente la medicaron para amarrarla una vez más a la cama. Sin importar la cantidad de medicina que le ponían, parecía que el efecto le duraba 1 hora, máximo 2, y volvía a ponerse increíblemente intensa. Era muy diferente. Se lograba soltar de las sugestiones y juro que su voz se volvía masculina cada vez más fuerte conforme avanzaba la noche. Nunca tuve que volver a ir por suerte, ya que la directora me perdonó todas las horas faltantes, pero entendí por qué la tenían de esa forma y a la fecha aún no sé si solo estaba enferma o había algo más en ella. Número 8. Cuando mi hermana estuvo internada debido a intentos de terminar con su vida, ella decía que en el cuarto de al lado había una chica que durante el día y noche, en momentos, le daban crisis de ansiedad, como si estuviera viendo a alguien al cual le suplicaba que se fuera, que ya no quería morir, que se iba sintiendo mejor todos los días. Según los doctores, fuera de ese problema con ella todo estaba bien, sí había mejorado mucho en todos los aspectos, así que buscarían una nueva terapia y medicamento para controlar esos ataques. Curiosamente, ella solo se calmaba cuando comenzaba a rezar y le pedía a las enfermeras que rezaran con ella. Sin embargo, el medicamento nuevo le pegaría muy fuerte el primer día, pues le costaba un poco hablar y descansaba mucho. Fuera de eso, ella se mantenía haciendo las actividades con el resto de pacientes, hasta que de pronto, por la mañana siguiente al inicio de su tratamiento, les prohibieron a todos, incluyendo a mi hermana, salir de sus cuartos por una X cantidad de tiempo. Al parecer, murió esa noche y nadie sabía cómo o por qué, pero pese a tener el medicamento, lo único de lo que se enteró mi hermana al escuchar a una enfermera fue que ella tenía rasguños profundos por todo el cuerpo, especialmente en la cara, como si se hubiera rasguñado con un tenedor o un cuchillo. La estadía de mi hermana era corta, duró ahí 2 meses durante los cuales estuvo esa situación con una chica y curiosamente la siguiente chica que entró a esa misma habitación rezaba por las noches porque decía que veía un demonio cuando empezaba a cerrar los ojos y que cada vez se le acercaba más, incluso cuando parpadeaba. Mi hermana salió antes de saber qué pasó con esa otra chica y hasta el día de hoy sigo preguntándome si tuvo el mismo destino que el anterior. Número 7. Los edificios donde trabajaba se construyeron sobre el terreno, donde había un manicomio muy conocido de mi estado, y a todos los que nos quedábamos después de la hora de salida, así fuera por unos minutos, nos asustaba terriblemente. Entre los pasillos se escuchaban gritos y pasos como si alguien corriera de un lado a otro del pasillo. Un día me corté la mano con un cúter al tratar de abrir una caja, así que fui con la enfermera de la oficina y ella me comenzó a curar la mano, pero me dijo que debía quedarme un momento para valorar si necesitaba suturas o no. Mientras ella me limpiaba el brazo, pude ver de reojo de manera muy clara como alguien se asomaba por la puerta que se encontraba a mi derecha, pero no me moví pese a que estaba asustada porque tenía miedo de que ella me lastimara si me movía bruscamente. Pero eso sí, mi respiración comenzó a agitarse por el miedo y mi pierna me temblaba un poco. Fue ahí cuando la enfermera me dijo algo que me dejaría fría. Yo también lo veo, solo ignóralo y se va a ir. Si lo volteas a ver, te va a seguir todo el día. Traté de no voltear, pero mi curiosidad me ganó, así que volteé casi por reflejo y fue un grave error. Durante todo el día podía ver por el rabillo del ojo a una persona seguirme e incluso ruidos similares a una risa macabra. Lo peor de todo fue cuando me levanté a tomar agua y lo vi como si estuviera en mi escritorio. Le conté a una compañera y dijo que no me sugestionara. Entramos juntas a mi cubículo y ambas vimos unas huellas de pie sobre mi escritorio como si alguien se hubiera parado ahí sin zapatos. Simplemente no pude seguir trabajando ese día y me fui a casa con el pretexto de mi mano lastimada. Ese día aprendí a no verlos y fingir que no existen cuando pasan por el lugar, pues de no hacerlo, las cosas se podían poner muy aterradoras. Número 6. Trabajo en un centro cultural llamado Cabañas. Este lugar pasó por hospital, orfanato y manicomio en tiempos de la Revolución y esos ayeres. Mi trabajo es la limpieza de las áreas principales. No es muy pesado ya que trabajamos ahí varios, pero sobran los días y por supuesto las historias en donde mis compañeros y yo escuchamos cadenas por los pasillos, especialmente en los baños donde incluso se puede escuchar a una mujer llorar.
Aunque no me lo crean, yo tuve una conversación con un muerto de ahí los primeros días de trabajo, pues escuchaba llorar a una niña y creía que se había perdido o quizá no tenía rollo y estaba asustada. Así que me acerqué y le pregunté si necesitaba algo, claramente desde afuera, pues al ser hombre no quería que creyeran que yo le hice algo, sin embargo no tenía respuesta. Yo seguí preguntando hasta que me dijo, dile a la monja que ya no me pique, me duele. Después de eso dejé de escuchar su llanto y entré preocupado, pero nadie estaba ahí. Se dice que quienes dirigían el manicomio eran muy crueles y llegaron a matar a cientos de personas por negligencias, experimentos, a golpes o por agresiones sexuales con objetos que no deberían de haber sido usados para eso. Me gustaría que algún día alguien pueda explicarme qué pasó o si perdí la cordura, aunque como dije antes no hay persona en los eventos o trabajadores que al venir no tenga una experiencia paranormal. Número 5. Trabajo en un hospital psiquiátrico como doctor y es bastante curioso cómo muchos de mis pacientes del mismo piso, sin hablar entre ellos, me suelen contar en consulta las mismas pesadillas, a veces los mismos días, pero generalmente con el mismo protagonista entre ellos, un hombre que dice ser doctor y les pide permiso para administrar algún medicamento o en el peor de los casos les pide tomar consulta con ellos. Esto sé que no suena para nada aterrador, pero normalmente cuando ellos aceptan el medicamento despiertan con moretones por los brazos similares a cuando se revientan las venas debido a que te canalizaron mal o no diluyen algo que te pasan, y solo uno de mis pacientes hasta la fecha ha accedido a ir a tomar terapia con él y despertó con crisis de ansiedad y llantos por semanas. Aparentemente siempre tenía el mismo sueño. El doctor lo tenía acostado con los ojos abiertos, preparado para la cirugía, y él podía describir perfectamente una lobotomía para después dormirse, entre comillas, y despertar en el mundo real. Aún trato de encontrarle respuesta a aquello. Al ser médico trato de ser racional y concentrarme con lo que es solo miedo colectivo. Sin embargo, me cuesta dejar de lado la historia del hospital, en donde hace muchos años un hombre fingía trabajar aquí y ser médico, y de esta forma terminó a propósito con la vida de decenas de personas. Lo más aterrador es que solo tenemos la descripción de quien fuera un superviviente de sus lobotomías, las cuales por cierto realizaba en lo que ahora son las regaderas de los baños, y lamentablemente jamás fue arrestado. Número 4. Estuve internada en un centro psiquiátrico por depresión después de la muerte de mis hijos. En ese lugar se cuentan muchas leyendas, pues según dicen, la zona donde actualmente hay oficinas estaba detrás de una pared falsa de madera, la cual tirarían hace unos pocos años y la volverían más oficinas y creo consultorios. Nunca me tocó subir ahí, pero dicen los doctores que al abrir el lugar se encontraron con varios aparentes cuartos cerrados y dentro de uno habrían cerebros humanos, algunos aún con líquido y algunos frascos más ya secos con partes de cuerpos dentro de ellas. Dicen que para evitar investigaciones y que cerraran el lugar por un par de semanas, las cuales terminarían costándole mucho al hospital, decidieron simplemente ignorarlo y enterrarlos por alguna parte de las zonas que estaban en remodelación de la planta baja. Dicen algunos pacientes que por las noches, cuando no están acompañados, a veces logran ver a personas con vestiduras de otras épocas actuando muy extraño por el lugar, y cuando las siguen llega un punto en el que simplemente desaparecen. Personalmente no he visto algo así, únicamente he logrado observar 2 veces a una monja entre los pasillos desde que estuve internada hasta que tuve mis consultas de seguimiento en este mismo lugar. La primera vez solo la vi a la distancia, pero la segunda estaba más cerca y puedo jurar cómo la escuché reírse y hablar bajito cosas sin sentido, pero no palabras aleatorias como perro o carro, sino palabras inquietantes como aung o pekvana. Pese a que no creo en fantasmas, definitivamente estoy segura de que ella no era humana. Número 3. Fui doctor por 3 años en un hospital psiquiátrico. Ahí mi especialidad como psiquiatra era recetar a los pacientes, ver su seguimiento y esas cosas que hace normalmente un doctor. Pero en mi primer año tuve a un paciente que su simple presencia me daba mucho miedo, realmente me intimidaba. Si no fuera una persona atea, juraría que estaba poseso. Solía reírse y retorcerse de maneras bastante extrañas, la voz también cambiaba en timbres diferentes e incluso hablaba una especie de lengua propia con palabras sin sentido que podrían sonar como griego o hebreo antiguo. Sin embargo, sé que solo eran ruidos al azar que hacían.
Un día comenzó a hablar más cuerdo que de costumbre, parecía que por fin estaba mejorando y el medicamento le había hecho efecto al fin, pero todo lo que nos decía después de responder las preguntas de rutina era que quería estar acompañado, pues cuando no había nadie ahí, con él venía un hombre muy alto que le lanzaba tierra y le aterraba bastante. Le pedimos a sus familiares que se quedaran a su lado el mayor tiempo posible e incluso para él extendimos un poco más el horario de visitas, pero la segunda noche de su mejoría comenzó a tener un ataque de pánico y murió por un infarto aproximadamente a las 3 de la madrugada. 2 se llevaron el cuerpo e inexplicablemente las sábanas estaban manchadas con tierra y una mezcla de lodo que tenía en su espalda, hecho con sudor y una capa de tierra en la cama, cosa que era imposible ya que era un hombre pesado y atado a su cama. No podía salir de su cuarto y sus familiares que se habían quedado eran únicamente sus padres, los cuales no podían moverlo solos, como para haberlo levantado de la cama, colocar la tierra y después acostarlo y que esto pasara desapercibido por todos los médicos y enfermeras. Además de no tener ningún sentido de que ellos le hicieran esto. A la fecha no sé cómo pasó o cómo explicar esto, pero todos en el hospital decían que el hombre estaba embrujado, como coloquialmente le dicen, enterrado en un panteón, y por eso no mejoraba y su cuerpo habría materializado dicha tierra del panteón. Número 2. Mi mamá enfermó de demencia y tuvo que ser internada en un sanatorio, ya que su demencia la hacía violenta, en el cual 2 años después falleció ahí mismo, pero los últimos días que iba de visita con ella, me decía en sus momentos más lúcidos por mi nombre y comenzaba a decir algo similar a Liliana, una mujer viene en la noche y me quema con una vela a la frente, dile que se detenga. Yo lo tomaba mucho a broma y jamás le di importancia hasta que, por azares del destino, un día fui a casa de mi única hermana, la mayor, y que jamás se había parado a visitar a mi mamá, y ella me pediría que cuidara su casa y a su hija, pues su esposo había tenido un accidente y debía ir al hospital a urgencias. Yo claramente accedí y su hija inocentemente me dijo, ¿sabías que mi mami en las noches le reza a mi abuelita? Yo sentí compasión y por primera vez creí que mi hermana sí tenía corazón, pero después me dijo, mira, ¿quieres ver en dónde? Descubriendo con asombro y asco que tenía una foto de nuestra mamá manchada de cera negra en la cara, como si esto fuera a propósito, pues no había una vela pegada o junto a dicha foto. Cuando ella volvió del hospital yo simplemente me fui sin hablarle. A los días mi madre murió y aún después de años no nos hablamos, pues por supuesto que creo que sus enfermedades y brotes psiquiátricos los ocasionaría ella. Como dato curioso, una enfermera que cuidaba a mi mamá nos dijo que en la noche se escuchaba cómo ella rezaba, pero cuando iban a verla se encontraba dormida y casi inmediatamente después de caminar unos pasos de ella volvían a escuchar los rezos. Número 1. Mi escuela fue antes una expansión de un manicomio de Jalisco. No es la mejor escuela del mundo, pues tanto sus paredes como equipo parecieran que realmente se quedaron atorados en años atrás. Existen muchas leyendas desde que han visto enfermeras fantasmas, luces por las noches, sonidos extraños y lamentos, hasta el por qué supuestamente hay 2 salones abandonados, literalmente desde que entré hasta que salí. Siempre estuvieron llenos de sillas, como si las hubieran acomodado a propósito así para que nadie entrara o saliera. Se dice que ahí cuando hicieron obras de mantenimiento de la escuela encontraron cuerpos completos de personas y huesos por el techo y piso de manera inexplicable, pero lo más hórrido de dicho asunto es que no se trataban de cuerpos de adultos sino de niños muy pequeños, es decir, bebés. Incluso habían confundido los huesos de algunos con los de algún animal. Nunca se supo qué se hizo con los huesos. El director anterior decía que esa historia era cierta y que una mujer de intendencia se los habría llevado al panteón para darles cristiana sepultura, pero que después de ese día no habría regresado a trabajar ni se habría sabido nada de ella. Aparentemente, cuando el lugar fungía como manicomio, muchas mujeres fueron violadas por médicos y pacientes del lugar, y cuando no podían provocarles abortos al quedar embarazadas, les quitaban a sus hijos después de dar a luz y los mataban en el mismo cuarto donde los enterraban, pues se dice que ese cuarto era más grande antes y abarcaba lo del tamaño de 2 salones y que para poder contener el olor habrían hecho otro cuarto, es decir, para entrar al área de partos, el cual solo era una supuesta camilla vieja e improvisada de piedra. Habían 2 puertas, la principal que abría a una habitación común y la segunda que daba a dicha zona. No sé si eso sea verdad, pero aparentemente la vibra en ese lugar era horrible.
horrible y muchos se quejaban de que olía fétido en ciertos días del año, como acercándose la fecha de Día de Muertos y que por eso los dejaron inhabilitados. Lo único que sé es que esta leyenda existe y mis padres la sabían antes de saberla yo, y aparentemente aún años después de que salí y terminé mi carrera, esos salones siguen siendo utilizados como bodegas. ¿Qué opinas de estas historias? Dime tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos y por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yotis Royce, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias. Pum, pum.